Bien, el día de hoy en electrónica digital vamos a ver lo que es codificación y decodificación. Ya con una investigación previa logramos identificar o definir qué es un codificador y qué es un decodificador. Entonces, continuando con codificadores. Un codificador es cuando se obtienen m entradas y n salidas. Se puede decir que es el mismo número de entradas como el mismo número de salidas. Acá se genera un código en la entrada para cada uno de ellos y esa entrada va a activar una salida. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos entradas representadas con la letra M, que es igual a la 2 a la N, y salidas representadas con la letra N. Existen varios tipos, las cuales son entradas mutuamente excluyentes y con prioridad. Cuando decimos mutuamente excluyentes, es decir que se va a tomar solo una entrada, es decir que dentro de la entrada solo puede existir un valor. Y cuando hablamos con prioridad es cuando de las entradas que existen, en cada una de las entradas pueden haber distintos valores, pero se va a tomar el valor más alto. Lo voy a explicar ahorita cómo es que funciona esto. Entonces, cuando tenemos entradas mutuamente excluyentes, se debe activar solo una entrada a la vez. Un ejemplo sería un codificador de 4 entradas y 2 salidas, que es como el que tenemos acá. Acá tenemos uno de 3 entradas y 3 salidas. En este caso tenemos un codificador de 4 entradas y 2 salidas. Las entradas están representadas como x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y las salidas son b y a. Si se dan cuenta, como lo decía, solo para las salidas en esta parte que son excluyentes, solo una de las entradas puede tener un valor específico, en este caso un valor alto, que es el 1. Entonces, cuando x sub 0 está en 1, los valores de salida son 0. Tomando en cuenta este que es un codificador, lo que hace es recibir en sus entradas código decimal y pasarlo a código binario. Entonces, si x sub 0 es 1, en la salida voy a obtener un 0. Pero si x sub 1 es 1, en la salida voy a obtener un valor 1 en binario. Si x sub 2 es 1, en la salida voy a obtener un 2 en binario. Y si x sub 3 es 1, voy a obtener un valor de 3. Si se dan cuenta, acá se podría decir que es decimal porque estoy dándole el valor de 1, porque estoy tomando la entrada número 1, acá estoy tomando la entrada número 2 y acá la entrada número 3. Entonces, si yo tomo la entrada número 3, en la salida voy a obtener un número 3. Si estamos claros con los números binarios, ¿verdad? Bien, con que nos familiaricemos o regresemos a lo que vimos en el primer bimestre de números binarios, que es representado de esta forma. En este caso solo tengo 0, 1, 2 y 3. Los números binarios dependen de la posición en la que se encuentren, entonces creo que esto ya quedó claro el primer bimestre. Entonces, como les digo, las entradas son decimales y las salidas son en binario. Entonces, si en la entrada 0 yo mando un 1, quiere decir que yo le estoy mandando un 0. Entonces, en la salida voy a obtener un 0 en binario. Si en la entrada 1 le estoy mandando un 1, es decir, yo le estoy mandando el número 1 al codificador y este lo va a convertir a número 1, pero representado de forma binaria. Si le mando un 2, él lo va a representar de forma binaria, el 2. Si le mando un 3, va a representar el 3 de forma binaria. Lo único que hace el codificador
eh, como la palabra lo dice, es codificar los números, que al final de cuentas sigue siendo el mismo valor, solo que representado en otro tipo de estructura o de representación numérica para que las máquinas o los componentes electrónicos puedan identificarlo, ya que los componentes y todo lo que es electrónica digital funciona con valores discretos, es decir, solo pueden existir ceros y unos. Entonces, de esta forma es como nosotros le mandamos valores en forma decimal y la máquina o el microcontrolador o microprocesador la va a obtener en forma binaria a través de codificadores o decodificadores. No sé si estoy claro con esa parte. Bueno, entonces, bueno, entonces aclarando el punto, lo que son mutuamente excluyentes, me refiero a que, si se dan cuenta, acá solo puede existir un valor, no puede estar en 1x1 ni x2 al mismo tiempo, solo puede estar en alto uno de los valores en las entradas, perdón, es decir, solo una de las entradas puede tener un valor en alto, no se pueden combinar, eso es lo que se llama mutuamente excluyentes. Ahora continuando acá, eh, como bien sabemos, los circuitos combinacionales, como lo son los codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, hay otros más, pero nosotros vamos a enfocarnos en esos. Eh, en su interior lo que contienen son compuertas lógicas. Ya hemos visto compuertas lógicas. Entonces, si se dan cuenta acá, imaginemos cómo funcionan las salidas B y A cuando obtengo los valores x1, x2 y x3, pero en x1 obtengo un 0, en x2 obtengo un 0, pero en x3 obtengo un 3. Entonces, como estoy mandándole el valor de 3 a la salida, voy a obtener un 3. ¿Cómo se comporta? Entonces, se comporta con dos compuertas OR, tomando, si se dan cuenta, acá tengo la función de cada una de las salidas, la función para B y la función para A. Como en los dos necesito un valor de 1, entonces lo que estoy haciendo es tomando el valor de x3 que contiene el valor 1 y tomándolo para cada una de las compuertas. Al ser una compuerta OR, me permite que generar en la salida un valor 1 con un valor 1 en la entrada, no importa que obtenga un 0 en la otra parte de las entradas. Entonces, de esta forma podríamos representar este decodificador en cuanto a compuertas lógicas. Entonces, si nosotros quisiéramos representar un decodificador de ese tipo sin utilizar un decodificador en sí, sino que utilizando compuertas lógicas, para representarlo de esa forma tendríamos que hacer algo similar a esto. No sé si me entendieron esa parte o tienen dudas. Solo podría estar pendiente después de la clase. ¿Cómo? Después, también. Sí, no hay problema. Bien, entonces continuando, ¿qué pasaría si se activara más de una entrada? Pues al final se obtendría el mismo valor. ¿Por qué? Porque se están combinando eh, estas entradas, obteniendo la suma. Como es en decimal, al sumar esto obtenemos en binario la suma de las dos entradas, pero esto ya no es excluyente porque ya se están combinando dos entradas. Entonces, para que siga siendo excluyente, tiene que haber solo un valor 1 en una de las entradas, no puede haber valores 1 en varias entradas. Ahora, si lo vemos desde el punto de prioridad, entonces sí pueden existir varios valores, pero ¿por qué se llama prioridad? En este caso se pueden activar más de una entrada
el código presente en la salida es el de la entrada más alta. Es decir, el código que voy a obtener en la salida va a ser el número más alto que yo esté mandando en la entrada. No sé si está claro eso. Cuando se trata de prioridad, por ejemplo, yo le estoy mandando en la posición 1 un valor, pero estoy mandando en la posición 3 otro valor. ¿Cuál valor va a tomar? Va a tomar el valor 3, porque es el más alto. No sé si está clara esa parte. Sí. Bien, entonces, viendo acá un ejemplo, permítanme. Viendo acá un ejemplo de codificador de 4 entradas y 2 salidas en activo alto, tenemos la tabla de la verdad para ese decodificador. Si se dan cuenta, acá tenemos las entradas y B y A siguen siendo las salidas. Estas son las tablas de verdad que vamos a encontrar en la hoja de datos de los codificadores o decodificadores o cualquier componente que nosotros encontremos que funcione con esta lógica. La vamos a encontrar en la hoja de datos y nos da de qué forma funciona, es decir, qué valores necesito yo para las entradas que me genere un valor alto o bajo en la salida, no importa que sea la salida A, B, C o D, cualquiera de las salidas va a estar representado de esta forma. ¿Qué combinaciones necesito en las entradas para obtener los valores? Pero acá, viendo lo que es prioridad, si se dan cuenta, acá tenemos las entradas. Tenemos x sub 3, x sub 2, x sub 1 y x sub 0. Acá en la primera, pues no estoy activando ninguna de ellas en alta, por lo que obtengo el mismo valor. Perdón, acá, valor 0. Acá estoy mandando un valor alto en 0, es decir, en código binario obtener un 0. Acá estoy mandando un valor alto en 1, entonces en código binario voy a obtener un 1. Pero acá, si se dan cuenta, estoy mandando dos valores. Estoy mandando el 0 y el 1. ¿Cuál es el más alto? Uno. El más alto es 1, entonces en la salida voy a obtener 1. Ya no obtengo el 0, sino que el 1, porque el más alto es 1. Entonces, continuando acá, tengo un valor 2 en la posición 2, entonces acá, representado de forma binaria, obtengo un 2. Y acá, si se dan cuenta, tengo dos entradas en alto, que sería el 2 y el 0. ¿Qué valor voy a obtener? El 2, porque es el más alto. Ahora acá tengo un valor en alto que es 2 y 1. ¿Qué valor va a salir? El 2. Igual acá tengo 0, 1 y 2. Que el valor más alto es 2. Eso es lo que se llama prioridad, porque se toma el valor más alto de las entradas cuando existen varias entradas activas. Ahora, viéndolo desde acá, no lo voy a mostrar todos, pero sí más o menos, tomando este, tengo un valor alto en 3 y en 2. ¿Cuál es el más alto? El 3, entonces el 3 se imprime en la salida. No sé si quedó clara esa parte. Y por ejemplo, Ajá. ¿Quién habló? No entendí. la columna E, Ajá. Ajá. Esa parte ya es de enables, que son activaciones que necesita en este caso el codificador. Pero ahorita vamos a tratar de entender solo cómo funciona y ya después vamos a entrar a lo que perdón, a lo que es ya trabajándolo en circuitos encapsulados, como serían viéndolo de forma física, que existen partes de selección, entradas de selección, entradas de enable que nos cambian las salidas. Entonces eso lo veremos después. Ahorita solo estamos viendo lo que es la funcionalidad en cuanto a prioridad y exclusión. Bueno, entonces acá tenemos el comportamiento
de esos valores. Para la salida B tengo que si tengo x sub 0 más x sub 2, al final voy a obtener en la salida x sub 3, porque va a terminar siendo el más alto. Entonces, como les explicaba, cuando se trata de prioridad, lo que se obtiene en la salida no es más que el valor más alto de las entradas, o el valor más alto que se obtiene en la entrada que está siendo activa. Entonces, no sé si quedó clara la parte de prioridad y exclusión. Bueno, continuando, siempre con lo mismo, prioridad representado con compuertas lógicas. Pueden ver los valores acá. Y esto ya es un codificador en cuanto a un circuito integrado. Acá es donde les decía que tengo las entradas, que serían estas serían las salidas. Esto ya es otra opción. También tengo lo que son otro tipo de enables. Entonces esto ya es un circuito integrado de un número 74LS148. Es el número de este integrado. Y este codificador es de prioridad activo bajo. ¿Qué quiere decir? Que toma los valores bajos, ya no toma los valores en altos, sino que toma los valores bajos, le da prioridad a los valores, en este caso 0, y omite los valores 1. Cuando es valores 1, acá es como decir la lógica inversa, donde si yo obtengo un 0, voy a obtener un valor alto, y si obtengo un 1, voy a obtener un valor bajo. Entonces, se dan cuenta, está representado en las entradas de la misma forma como se representa un inversor. Eso quiere decir que está siendo negado. Entonces, si obtengo un 1, al final de cuentas voy a obtener un 0. Entonces, ¿está clara esa parte? Ajá, les decía que este es un circuito integrado número 74LS148. Bueno, tengo las entradas, los enables y la salida. Entonces, enfoquémonos en esta parte de las entradas y las salidas. Este dice que es un codificador que toma como prioridad el activo bajo. Quiere decir que va a tomar ya no los valores 1 en las entradas, sino que va a tomar los valores 0. Y dependiendo de la posición en donde se esté imprimiendo el 0, ese valor va a tomar como código binario en la salida. Eso es lo que estaba diciendo. Y son representados con este símbolo que está acá, que es similar al del inversor, que lo que está haciendo es lo contrario a las entradas, está funcionando de forma inversa. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces continuando acá, esta es la tabla para este circuito integrado codificador. Entonces, ¿cómo se comporta? Si se dan cuenta, acá tenemos X. X quiere decir que no tiene relevancia, es decir, que puede ser 0 o 1, que al final las salidas todas van a estar en 1. Cuando es así, no importa qué valor tenga. Pero acá tengo algo diferente. Si se dan cuenta, tengo todos los valores en 1. Pero como él toma con prioridad el activo bajo, entonces acá al obtener un 1, en las salidas obtiene los valores 1, todos en 1, es decir que no está haciendo ningún cambio. Pero cuando yo le mando un 0 en la posición 7, entonces ese valor lo toma como un 0. Si yo le mando un 0 en la posición 6, ese valor lo toma como valor 1. En el orden de si se dan cuenta, como es de activo bajo, empieza de la entrada 7 para la entrada 0.
tomando el valor de 0 en la posición 7 y tomando el valor de 8 en la posición 0. ¿Por qué en la posición 0 y en la posición 7? Porque es un codificador de 8 entradas y 3 salidas, porque con 8 decimales yo puedo obtener un número binario de 8 bits. Entonces, para obtener un número binario de 8 bits necesito 3 posiciones, tomando en cuenta el valor de la posición 0, el valor de la posición 1 y el valor de la posición 2, que al sumarlos acá tengo un 1, un 2 y ¿cuál es este de acá? ¿Qué valor obtengo acá? 4. Entonces, si tengo 4 más 3, obtengo un 7. Entonces, en la posición 7. Pero como la prioridad acá es activo bajo, quiere decir que cuando obtenga un valor 0 en esa posición, voy a obtener en la salida ese número que estoy entregando. Entonces, si en esta posición mando un 0, en la salida voy a obtener ese valor que estoy mandando, que es el número 7. Eso es en cuanto a codificadores en este número que es 74LS148. Esto quizás se les hace o lo ven complicado porque quizás se les dificultaba las tablas de verdad, entonces ahora se les va a complicar un poco más entenderlas si es que no practican. Pero no es nada del otro mundo que cambie. Por ejemplo, esto lo venimos viendo desde el primer bloque, no es más que ceros y unos. Sabemos que 0 es ausencia y 1 es presencia de voltaje, que la ausencia se toma desde 0.8 hacia abajo y la presencia de 0.8 hacia arriba. Entonces, cuando ya tenemos un valor de voltaje de 0.8, ya sabemos que estamos obteniendo un valor 1. Y para evitar que un valor bajo de eso, les expliqué, se utilizaban resistencias conectadas a tierra para evitar que estos voltajes dieran un falso. Entonces, en cuanto a las entradas con prioridad bajo, se representaría así la tabla para este circuito integrado. No quiere decir que todas las tablas son iguales, todo depende del número de circuito. Entonces, para conocer cómo funciona cada uno de los circuitos, tenemos que buscar la hoja de datos para cada uno de ellos. En este caso es un 74LS148. Nos dice que toma la prioridad activo bajo, es decir, toma los valores de 0 para operar la salida. Continuando acá, tenemos el circuito de forma esquemática, las salidas, las entradas, otras salidas. Este es otro codificador, es el 74147 y la tabla de sus valores son estos de acá. Obtengo valores altos en la salida cuando todas las entradas están en alto. Obtengo valor alto en C y B cuando obtengo un valor bajo en la posición 9. Obtengo valor alto en D, C y B solo cuando obtengo un valor bajo en la posición 1. Entonces, ¿para qué me sirve esta tabla de verdad? Me sirve para conocer en qué posiciones o qué entradas le tengo que mandar datos al codificador para obtener en la salida algún número. Por ejemplo, le voy a explicar hasta el final la parte práctica, pero por ejemplo, si yo quisiera imprimir en pero eso ya no es codificador, sino que decodificador, donde yo le mandaría un número binario y quiero imprimir un número decimal en un display. Entonces, como un display de 7 segmentos, como el nombre lo dice, tiene 7 segmentos, es decir, tengo 7 salidas tomando la posición 0.
¿Y cuántas entradas voy a tener? Voy a tener 3 entradas. Entonces, con ese número binario que está entrando, yo voy a generar una salida decimal para que se imprima un número en el display. Pero si yo quisiera obtener un valor 1 en el display, tengo que conocer a cuál terminal del display voy a conectar cada una de las salidas. Y para ir cambiando los números, tengo que ir cambiando las entradas, tomando en cuenta la tabla de la verdad para saber qué salidas me va a activar con las combinaciones que yo le estoy enviando. Eso lo voy a explicar cuando les muestre un circuito que tengo acá, pero mientras tanto, para identificar cómo funcionan las tablas de la verdad, sería algo como así. Si se dan cuenta, la X está representada como irrelevante, es decir, puede estar en alto, puede estar en bajo, no importa. La H es high, quiere decir que es un valor lógico con nivel alto, es decir, un valor 1. Luego tenemos la L, que es low, que es un nivel bajo, es decir, 0, o lo pueden tomar como encendido o apagado, como se les haga más fácil. De esta forma van a encontrar las tablas de verdad de los componentes, o las pueden encontrar representadas con ceros y unos. Esa parte creo que ya la identificamos. Entonces, continuando acá, entramos a lo que es decodificadores. Los decodificadores es cuando tenemos n entradas y m salidas. Es lo contrario a lo anterior. En este caso, las entradas van a ser en binario y las salidas van a ser en decimales. Acá es como les comentaba, es el código BCD. Está representado, supongamos que tenemos entradas binarias y las salidas van a ser en decimal. Tenemos un BCD a 7 segmentos, como les comentaba, pues para conectar display, donde tenemos 4 entradas y 7 salidas. BCD a decimal de 4 entradas y 10 salidas, todo depende del tipo de codificador que estemos utilizando. Entonces acá tenemos un decodificador binario, tenemos 2 entradas y 4 salidas. ¿Por qué? Porque es 2 a la n. Si tengo 2 a la 2, quiere decir que la salida va a ser 4, tomando en cuenta que acá hay un número base que es 2 elevado a n, que es el número de entradas. En este caso tengo 2 entradas, voy a obtener 4 salidas. No sé si está clara esa parte. ¿Seguros? Bien, como sabemos que el número de combinaciones lo tomábamos como el número de filas anteriormente, tenemos un valor base que es 2 y eso lo vamos a elevar en este caso al número de entradas para obtener el número de salidas. Si tenemos 2 entradas, permitamos ver acá. Por ejemplo, yo tengo 2 entradas y esto va elevado a la n, que es el número de, perdón, este es el número base, que es 2, y tengo n entradas. El valor de n va a ser el número de entradas. Como tengo 2 entradas, entonces n va a ser igual a 2. Entonces 2 elevado a la 2 me va a dar el número de las salidas. 2 elevado a la 2 es 4. Entonces si yo tengo 2 entradas, voy a obtener 4 salidas. ¿Cómo se comporta esto en la tabla de la verdad? Pues la tabla de la verdad la vamos a armar como siempre la hemos armado, tomando en cuenta todas las combinaciones posibles, llenándola de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Teniendo esto, tenemos los valores en forma binaria, que son las entradas. Entonces 0, 0 en forma decimal
voy a obtener un valor 1 en la posición 0, que me está diciendo que estoy obteniendo un valor decimal 0. Acá 0, 1, representado de forma binaria, que es 1. Entonces quiere decir que la salida 1 va a estar siendo activa, obteniendo en decimal el valor 1. Acá donde tengo 1, 0, ¿qué valor es este? 1, 0. Es 2. Entonces en la salida voy a obtener en decimal el valor 2. Acá tengo 3 en binario, entonces voy a obtener en la salida el número 3 en decimal. Ahora, si yo quisiera encontrar la función para cada una de las entradas, es decir, cuándo obtendré un valor 1 en la salida 0, en la salida S sub 0, perdón, cuándo voy a obtener un valor 1 en la salida S sub 3. Entonces verifico la tabla de verdad. Si yo quiero saber cuándo voy a obtener un valor 1 en la salida S sub 1, entonces voy a identificar las entradas. Tengo que tener un valor 0 en B y un valor 1 en A. Entonces, para que ese 1 sea igual a 1, tengo que obtener 0 en B y 1 en A, representado como función digital. Entonces, esta función en la entrada me va a generar un valor 1 en la salida, que corresponde a la posición 1. ¿Tienen dudas con eso? ¿Hay dudas? No, claro, me quedé claro. ¿Nadie tiene dudas? Bien, entonces acá, si se dan cuenta, el decodificador binario no es más que compuertas lógicas y para obtener las distintas combinaciones en las entradas se están colocando inversores que lo que hacen es poder obtener ceros y poder obtener unos. Entonces cuando yo activo 1 acá, si tomo este valor me lo va a generar en 0 para acá. Entonces si yo tengo 1 en B, que podría ser este, pero perdón, acá es B. Si yo tengo un 1 en B y acá en A tengo 1, entonces va a tomar este camino y puede llegar acá. Vamos a ver. Ajá, este último de acá vamos a tomar, que sería 1 en B y 1 en A. ¿En dónde voy a obtener esa salida? Entonces sigo la línea o la ruta acá, entra 1 en A, se viene para acá, entra este, pero si se va por el inversor, entra este de acá y entra este de acá. Quiere decir que en esto voy a obtener un 0, porque es una compuerta AND. Entonces acá tengo un 0 cuando hay un valor 1 en A. Si se dan cuenta, entonces acá, si tengo un valor 1 en A, ya sea acá o acá, la posición, en este caso 0 sub 0, perdón, S sub 0 es 0, el valor de 0, y la posición S sub 2 también es 0. Es 0 cuando obtengo un valor 1 en A. Entonces solo tengo los valores 1 en esta ruta, que llega a S sub 1 y a S sub 3, pero tengo un valor 1 en B. Entonces tengo un valor 1 en B. Si se dan cuenta, este valor 1 en B viene a esta posición y esta posición, pero cuando llega a esta posición, como ya existe un 0 y entra un 1, pues sigue siendo 0, pero viene en esta posición, trae un 1, acá se convierte en 0, entra acá en 0 y A
estaba en 1 en esta posición, quiere decir que acá en la salida voy a obtener un 0. Acá voy a obtener un 0. Y acá llega un 0 y 0 por 0 es 0. Voy a obtener un 0. Entonces el único valor que tengo acá en 1 es A, que llegó acá, y el valor 1 en B, que llegó acá. Entonces la única salida que voy a obtener en alto va a ser la salida S sub 3, dándome la posición 3, el valor 1, que está representado de forma decimal como número 3. Y si lo tomamos como número binario, también está representado con el valor 3. ¿Está clara esa parte? De cómo funcionan los circuitos combinacionales en su interior en cuanto a compuertas. ¿Sí? Bien, entonces continuando acá, tenemos un decodificador BCD a 7 segmentos, es decir, tenemos 4 entradas y 7 salidas. Estas entradas van a ser código binario y estas salidas van a ser en decimal. Estos codificadores no los fabrican a como nosotros los queremos. Supongamos que nosotros queremos 8 salidas. Como nosotros queremos 8 salidas, vamos a tomar un valor de cuántas entradas. ¿Alguien que me diga? Mira, pues se lo voy a poner más fácil. Acá, si tengo 4 entradas, es decir, tengo base 2 a n entradas, que son 4, ¿cuántas salidas debería tener acá? 8. 8. No, 2 a la 4 son 16. Entonces, si se dan cuenta, este decodificador solo tengo 7 segmentos, pero en realidad puedo hacer 16 combinaciones. Entonces nosotros podemos representarlo de forma gráfica haciendo nuestra tabla de verdad, cuántas entradas, cuántas combinaciones voy a obtener. Lo podemos hacer así, teniendo 4 entradas, 16 salidas, pero realmente fabricados están de esta forma: 4 entradas y 7 salidas. Todo depende del modelo o el número de componentes. Entonces acá hay más combinaciones que al final de cuentas no me están generando ninguna salida. Yo puedo combinar acá un número 15, pero no lo voy a obtener en la salida. Lo más que voy a obtener va a ser, ¿qué valor voy a obtener aquí máximo? ¿Seguro? No. Si dice 7 segmentos, el valor más alto que puedo obtener es el valor 9. Porque 0 va a ser 0. Y los demás se toman como 6. ¿Qué combinación voy a mandar para obtener un 9? 1 acá. 1 acá, ¿cuánto es? 3. Es 3. Entonces, para obtener un 9 tengo que mandar un 1 acá, en la primera, y un 1 acá, que sería 8 más 1, 9. Y en estas posiciones pues voy a mandar un 0. Acá estoy mandando un valor binario 9.
y aquí voy a obtener un valor binario, un valor decimal que es 9. Pero si yo quiero obtener acá un valor 6, ¿qué posiciones debo colocar acá? Si está en binario. ¿Cuál me dijo? B1 y C1 y los demás 0. ¿Qué dicen los demás? ¿Estaría bien ahí? ¿Estaría bien o no? Bueno, recordando un poco lo que es binario, tenemos posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Va. Como sabemos que es base 2, entonces él está diciendo que acá, perdón, acá lleva un valor 1 y acá un valor 1 y los demás son ceros. Entonces acá tengo un 2 elevado a la posición 1 y acá tengo un 2 elevado a la posición 2. Entonces 2 elevado a la 2 es 4 y 2 elevado es 2. Entonces 4 más 2, 6. Entonces la posición que él mencionó es la correcta. Está mandando un número 6 en binario y está obteniendo un 6 en decimal. Como les dije, tienen que recordarse al menos los dígitos en binario. ¿Cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3? Por lo menos, si no pueden hacer eh, cantidades altas en binario, aunque sea los dígitos. Entonces el número 6 en binario se representa de esta forma. ¿Hay dudas? ¿Seguros? Bueno, continuando. Acá tenemos un display de 7 segmentos que es ánodo común. ¿A qué se refiere ánodo común? Quiere decir que la posición positiva del diodo que tiene cada uno de los segmentos está conectada en común, que es el ánodo, que es la parte positiva de un LED. Está conectada a ánodo común. Todos están conectados en común. ¿Qué quiere decir? Que para que yo genere energía en cada uno de ellos, solo tengo que colocar acá, por ejemplo, 5 voltios. Coloqué 5 voltios, entonces en cada uno de ellos hay voltaje. Pero para que encienda necesita referencia o corriente negativa o tierra física, como le quieran llamar, en el cátodo. Entonces todos están alimentados con corriente positiva ahorita, pero va a encender solo aquel que le llegue corriente negativa. ¿A cuál de estos le llega corriente negativa ahorita? Sí, le llega al B y al C, porque en esos valores estoy obteniendo un 0. Entonces en el display se va a encender solo B y C. Los demás no, porque están llegando corriente positiva. Y corriente positiva no me permite encender un diodo LED cuando tiene ya conectada corriente en su ánodo, que es positiva,
pero no me va a encender si yo le mando corriente al cátodo. Tiene que llegarle corriente negativa al cátodo. Pero también existen display que tienen cátodo común, que es lo contrario. En este caso, lo que tienen en común es el cátodo, es decir, la parte negativa. Entonces acá yo conecto a tierra física y le mando el valor 0 a todos, ya están siendo alimentados. ¿Cuál de todos estos se van a encender? Se van a encender solo los que tengan valor alto en positivo, en el lado positivo, que es el ánodo. Entonces se va a encender A, F, G, C y B. Entonces, quedó claro lo que es un display de cátodo común y ánodo común. Bien, entonces vamos a ver si me da tiempo de terminar, que son 3 presentaciones. Vamos a ir un poco más rápido. Acá tenemos un decodificador BCD a 7 segmentos conectado a ánodo común. Quiere decir que las salidas de 7 segmentos, como es ánodo común, necesita valores que altos o bajos para funcionar cuando es ánodo común. Valores bajos. Ajá. Y acá tenemos cómo se comporta este decodificador. Tenemos los valores de las entradas y los valores en las salidas. Si se dan cuenta, acá los tengo representados como valores altos y bajos, y en las salidas tengo representados como encendido o apagado. Como les dije, todo es de entenderlo, ya sea con ceros o con unos, con altos o con bajos, o encendido o apagado. Todo es de interpretar ese término para poder familiarizarse con estas cuestiones. Entonces, continuando acá, si se dan cuenta, así es como quedaría conectado un decodificador de 7 segmentos a un display de 7 segmentos con ánodo común. Le va a mandar valores bajos, mientras acá está obteniendo el valor alto, y acá está siendo alimentado el decodificador. Ese circuito lo voy a mostrar más adelante, que ya lo tengo hecho. Entonces acá tenemos la misma conexión, solo que este ya no es ánodo común, sino que es cátodo común. Entonces acá tiene que mandar valores de 1 para que se vaya encendiendo cada uno de los segmentos de este display. Bien, con eso terminamos la primera presentación. Empezamos la segunda, que es casi similar. No vamos a ver definiciones, ya tenemos qué es un codificador, cómo se comporta, qué es lo que hace. Entonces esa parte la vamos a omitir. Y acá en la tabla, la verdad, explicando lo mismo, donde voy a obtener el valor O sub 2 en 1, la voy a obtener en la posición 4, 5, 6 y 7. Entonces cuando la posición 4 esté en 1, voy a obtener 1 en O sub 2. Cuando la posición 5 esté en 1, voy a obtener 1 en la posición O sub 2. Cuando la posición 6 esté en 1, voy a obtener el valor de 1 en la salida O sub 2. Cuando la posición 7 esté en 1, voy a obtener los valores de 1 en O sub 2. Entonces, esta es la explicación de esta tabla. Se trata de generalizar dónde voy a obtener los valores de 1 en cada una de las salidas, cuando estos valores están en las entradas. ¿Cómo se le llama a este tipo de acá? Se le llama prioridad o exclusión.
Es exclusión porque es solo un valor por cada una de las entradas. Se toma solo una entrada, no hay dos entradas encendidas al mismo tiempo, solo hay una, entonces es exclusión. Lo tenemos representado acá de una forma más explicada, que era lo que les comentaba. Solo una de las entradas es 1 a la vez, quiere decir que es exclusiva. Así que solo hay 8 condiciones posibles de entrada. El circuito está diseñado de tal manera que cuando A sub 0 es 1, se genera la salida de código binario 0, 0. Cuando A sub 1 es 1, se genera en la salida código binario 1, que es el valor 1. Cuando A sub 2 es 1, se genera código binario 2, y así sucesivamente. Como les explicaba, todo depende del número en binario que nos manden para, perdón, el número en decimal que nos manden para obtener el número de binario en la salida. Acá tenemos ajá. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, entonces acá tenemos lo que es decodificador, tenemos la definición, cómo se comporta. Acá es diferente, ya no, el mayor número no es de las entradas, sino que el de las salidas. Entonces solo obtengo valores en binario en las entradas para generar una salida en decimal. Igual, ¿dónde voy a obtener un valor alto en O sub 0? Voy a obtener un valor alto solo cuando las entradas estén en 0. ¿Dónde voy a obtener un valor alto en O sub 3? Que es decir, esta posición. Voy a obtener un valor alto solo cuando las entradas estén en alto, que sería E1 y E0. Cuando estas estén en 1, voy a obtener un valor 1 en la salida 3. Lo tenemos representado de forma esquemática con compuertas. Para la salida 0 sub 0 será 1 cuando los bits de entrada sea 0 sub 0 y E sub 1 son 2. Entonces este op sub 0 va a estar en 1 solo cuando acá obtenga un valor 0 y un valor 0. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que se desea construir un indicador luminoso de 7 segmentos hecho a base de diodos emisores de luz rojos, como lo mostrado en la siguiente figura, el cual indicará la forma decimal del número binario que se le aplique al decodificador lógico, que se encargará de convertir el número binario en el encendido apropiado de los segmentos. Construyase la tabla de verdad del codificador requerido, considerando que un pulso de voltaje enciende el LED y la ausencia del mismo lo apaga. ¿Cómo construiríamos esta tabla de verdad? Si necesitamos, ¿cuántas salidas necesitamos? 7. Entonces, ¿cuántas entradas vamos a tener? Cuatro. Vamos a tener 4 entradas, que nos permite obtener 16 salidas. Pero como nosotros no vamos a utilizar las 16, solo vamos a tomar las primeras 7 combinaciones. Entonces, la tabla de verdad nos quedaría así. Para encender el número que tengo acá, que es el número 13, mandaría esto. Pero como el display no tiene esa cantidad de segmentos, entonces esta desde el 10 hacia abajo lo vamos a tomar como irrelevantes, no nos interesa. Nos interesa del 9 hacia arriba, que son los valores que podemos representar acá. Entonces le mandamos el número en binario y lo vamos a obtener en decimal, así, y la tabla de la verdad quedaría de esta forma. Le mandamos los valores acá y en los valores que necesitamos acá. Por ejemplo, esto es sencillo, no quiere decir que así funciona, yo así quiero que funcione. Entonces yo quiero mandarle el número, ¿qué número tengo acá?
yo quiero que me imprima el número 3. Entonces, vamos a ver acá. Para formar el número 3 necesito que se encienda A, B, G, C y D. Todos estos segmentos se tienen que encender para formar el 3. Entonces, yo quiero el número 3, voy a encender acá. Voy a encender A, B, C, D y G. Las otras dos las voy a tener apagadas. Y entonces estoy encendiendo esto de acá. Si se entiende esa lógica, que todo depende de lo que nosotros queramos en las salidas en cuanto a las combinaciones. Estas combinaciones nosotros las tenemos que colocar. Ya cuando queramos utilizar circuitos combinacionales, pues ellos ya traen su forma de comportarse, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellos tomando su tabla de verdad, tomando en cuenta qué valores va a obtener en la salida. Así serán los valores que les vamos a aplicar en las entradas. Pero acá, como nosotros lo podemos plantear como nosotros deseamos, entonces lo trabajamos así. Entonces acá tengo, esta sería la última presentación, la última diapositiva de esta presentación. Vamos a ver, les voy a mostrar primero el ejercicio antes de ver lo otro, porque ya es multiplexores. Bien, acá tengo un decodificador 74LS47, que es este de acá, y tengo un display con ánodo común, quiere decir que tengo en común la conexión de corriente positiva en cada uno de los segmentos. ¿Qué corriente necesito acá para que encienda? Corriente negativa. Entonces, cuando yo, por ejemplo acá, cuando yo le doy simular y en binario mando 0 en las 4 entradas, entonces en la salida me va a generar un valor de 0. Pero si yo en la entrada mando un 4, cuando yo mando un 4 acá, ¿qué salidas se activan? Si sabemos que el segmento funciona, vamos a ver acá. Sabemos que el display es así. Para formar el 4, ¿qué salidas estoy activando? Estoy activando esas salidas. Entonces acá, si se dan cuenta, voy a acercar un poco. Acá está mostrando qué salidas están siendo activas con valores negativos, que serían B, C, F y G, 4 segmentos que corresponden al valor 4. Acá podemos verlo de distinta forma, como se ve en cuanto al flujo de corriente, los valores lógicos, que es el que nos interesa. No nos importan todos los demás valores, lo que nos importa es que acá obtengamos un valor 0, y porque es cátodo, entonces necesitamos corriente negativa, y donde obtenemos valores 0 es en F, en G, en C y en B. Entonces, si acá obtenemos valor 0, me va a permitir que estos segmentos se enciendan.
Estos son en cuanto a valores lógicos. También podemos ver los niveles de voltaje. Si se dan cuenta, acá tenemos los niveles que corresponde a las salidas negativas con color verde, con color café representado que no se sabe si es alto o es bajo, es decir, es irrelevante, no nos interesa. Y acá tenemos representado con color rojo cuando está en un nivel alto. Eso en cuanto a las salidas. Como sabemos que es de ánodo común, entonces acá tenemos que tener las salidas en cero para permitir que se encienda. Pero si fuera de cátodo común, entonces ya no podemos utilizar el 74LS47, porque este me permite salidas negativas, y al ser de cátodo común me va a mandar acá valores negativos, y acá obteniendo valores negativos el display no va a encender. Entonces, si vamos a cambiar el display de cátodo común, tenemos que cambiar el decodificador que nos genere salidas a nivel alto, no a nivel bajo. Bueno, entonces acá se genera el número de binario que entra. Si yo tomo este valor, ¿qué número le estoy mandando acá? ¿Qué número estoy mandando? ¿Alguien que me... ¿Cómo? 3. Veamos la posición. Empiezo acá. Estoy mandando 8. Vamos a ver acá. Estoy mandando 4 y 8. Pues 4 y 8 es 12. Pero como no puedo representar el 12, por eso lo muestra así. No puedo representar un número mayor a 9. Entonces, este número no lo puedo representar. El 8 sí lo puedo representar. Entonces quito este y tengo 8. El 9 también lo puedo representar. Entonces coloco el valor de 1. En la primera posición, 1 más 8, 9. Si quiero representar el 5, entonces 4 y 1, 5. ¿Qué segmentos están encendiendo? Pues los que se ven acá, marcados con referencia. Y puedo ver los niveles lógicos, dónde están los ceros y dónde están los unos. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, si se dan cuenta, en la plataforma aparece una actividad que se llama circuitos combinacionales o prácticas circuitos combinacionales, no sé, no recuerdo bien. La cuestión está aquí, esa actividad es para la próxima semana, pero lo que hay que hacer ahí es algo como esto. Ustedes tienen que crear un circuito que sea con un codificador, un circuito que implique un decodificador, un circuito que implique un multiplexor y un circuito que implique un demultiplexor. Entonces, si quieren lo dejan para la próxima semana, si quieren lo pueden empezar a trabajar ya, eso ya es a criterio de cada uno. Esa es la actividad que tienen que hacer. ¿Qué simulador vayan a utilizar? Pues no sé si lo definimos de una vez o... Vean pues, el simulador más completo es Proteus, pero es más complejo, no es tan fácil de utilizar. Hay que primero seleccionar los componentes, marcar los componentes. Ahí sí existe diversidad de componentes porque sí está muy completo. Podemos encontrar muchos componentes. Ahora este de acá es Liveware.
Es un simulador no tan completo, pero sí saca de apuros. Tenemos acá los componentes. eh, Acá los escogemos si son componentes de entrada, si son componentes pasivos. Considero que eso ya lo han de saber, que son componentes pasivos, que son componentes activos. Vaya caso los vamos arrastrando para, lo seleccionamos y lo movemos para acá. Por ejemplo, yo quiero una resistencia, clic y la pego acá. Si quiero cambiar los valores, voy a propiedades, qué valor quiero, todas esas cosas. Y si quiero cambiar el modelo, es decir, que sea de un cuarto de watt, de medio watt, de un watt, lo cambio acá. Todas esas cosas se pueden hacer con cada uno de los componentes. Yo no puedo explicar cómo se utiliza este simulador, porque en cuanto a simuladores era el año pasado. Es el que estoy utilizando con cuarto, solo explicando cómo funcionan los simuladores. Entonces, no sé si quieren usar este simulador, yo se los puedo compartir ahorita. Ahora, si quieren usar Es otro, similar a ese Wizard. sí, es más, los dos simuladores funcionan en sí. Por ejemplo, el PCB Wizard permite crear un diagrama esquemático como este, pero no me permite simularlo. No tan bien como este. Entonces, si yo quisiera pasar esto a PCB Wizard, permítame, solo voy a hacer algo acá. La forma, no sé cómo lo hayan trabajado ustedes, no sé si trabajaban en PC Wizard y ahí diseñaban todo, pero la forma más sencilla es esta. Diseño acá el circuito y de acá lo exporto a PCB Wizard. Entonces lo convierto a diseño para imprimir. Lo puedo hacer de forma manual o automática, lo doy a automática y lo está trabajando. Ya lo hizo. Entonces acá PCB Wizard me voy y lo está generando automáticamente. Y está en un 100% funcional. Quiero ver el mundo real. No sé si lo vieron así ustedes o cómo fue que lo utilizaron. Ujú. Pero para mí sí, es más fácil así, trabajarlo en Lightware. Sí, lo que pasa es que montar circuito acá, pongámosle que si lo quiere montar para PCB, le aparecen estos tipos de componentes que son los que están aquí. Si lo quiere circuito, le aparece esto, que es similar al anterior, pero realmente estar armando el circuito acá no le permite simularlo como el otro. Entonces no sabe si va a ser funcional. Entonces es mejor trabajarlo en este de acá, ya cuando esté funcional, porque ya lo podemos simular acá. Por ejemplo, acá podemos generar hasta una explosión. Les voy a explicar cómo. Supongamos que yo quiero que explote acá. Vamos a ver si funciona. Que explote esto, este decodificador. Entonces al darle simular, no me funciona. Vamos a ver. Voy a hacer lo que me dijo usted, conectar un capacitor. No sé, un capacitor electrolítico. Esta es la posición positiva y esta es la negativa. Lo voy a conectar de forma inversa. Y explota porque se de forma errónea. Entonces, ¿cómo genero esa simulación? Acá en herramientas, simulación, si quiero que se vean explosiones, si quiero que se vean fallas y todas esas cosas, las selecciono acá. Entonces, al darle acá, me muestra donde hay un error, hay que corregirlo y el circuito funciona correctamente. Entonces, cuando ya se tiene que funciona correctamente, ya se puede generar el diseño por impresión de forma automática. Solo hay que tener abierto el otro
que es PCBWizard. Bien, entonces, si quieren trabajar con esto, porque mira, pues, si trabajan con este simulador, yo les comparto el link para que lo descarguen ahorita y me lo van a enviar de esta forma. Solo le dan guardar, le dan guardar como, o guardar como ustedes quieran, buscan dónde lo quieren guardar y colocan un nombre. Yo lo voy a poder abrir porque lo guarda en un formato LWS. Ah, no, LWW. Entonces, como lo guardan en ese formato, yo lo puedo visualizar con este simulador. Pero si ustedes lo trabajan en un simulador aparte, tienen que tomarle captura por cada funcionamiento que hace. Entonces, considero que es más fácil que lo trabajen acá y solo me envían el proyecto ya hecho. Hay que lo estén trabajando en otro simulador. Entonces, no sé, les comparto el enlace si quieren. Ajá. La tarea, los lineamientos los voy a subir hasta la próxima semana, porque hasta la próxima semana está la tarea. Pero para el que quiera empezar a trabajar, lo puede hacer de una vez. La tarea es crear un circuito donde se utilice decodificadores, otro donde se utilicen codificadores, otro donde se utilicen multiplexores y otro donde se utilicen demultiplexores. Cómo los aplique, ahí ya es criterio de cada uno. Y qué modelo utilicen, pues también es criterio de cada uno. Pueden combinar el codificador con el decodificador también, eso ya depende de cómo lo quieran trabajar. Yo les voy a compartir ahorita el enlace para que puedan descargar los simuladores para el que quiera trabajar en ese simulador. Como les dije, si quieren trabajar en otro, pues también. ¿Cómo? Sí, los dos les voy a compartir la carpeta donde están los dos. Vamos a ver si me da tiempo de ver la última presentación, que ya van a ser las 10, tengo otra clase. Ah, sí, las 11. No se aburre, profe. ¿Cómo? ¿De dar clases? Pues no, porque hay cosas distintas, no es lo mismo, son otros temas. ¿Se acuerda de la investigación que nos había dejado de cómo formatear con códigos? Ajá, Yo la sentí más fácil. más fácil. Sí, porque solo le da a analizar los discos, El listado de formatear los el discos. disco que quiere, ajá. Sí, Y si luego para Windows, NTFS, y le da a formatear y crear una partición y ya. sí, es mejor en cuanto a cuando hay problemas con las unidades que no reconoce el sistema o cosas así, entonces es mejor hacerlo desde consola. Bien, entonces acá está el enlace. Si quieren lo copian, lo mandan al grupo o como quieran, o que lo descargan de una vez. Ahí es el criterio de cada uno. Voy a terminar acá con ustedes porque ya es tarde. Entonces vamos a hacer un poco rápido lo que es multiplexores. Ajá. Una pregunta pues, de la investigación anterior. Este, ¿Qué diferencia hay o qué tan bueno sería que la computadora tuviera una partición de disco duro? Las particiones se crean como para realizar backup. Por ejemplo, usted tiene una partición donde instala el sistema operativo y puede tener otra partición donde solo almacena archivos. Entonces, cuando usted quiera formatear y no quiere borrar los datos que tiene almacenados en la memoria, entonces va a darle formato
solo a la partición donde está el sistema operativo y los datos no se van a ver afectados. Esa es una ventaja. Profe, y si como el virus que tengo en la compu de que me está tirando la ventana de internet a cada rato, este está ¿Cómo? en el disco del sistema. Sí, porque como ahorita no hay una partición, está en el disco, está por defecto, que es el disco C, ahí se encuentra todo, está el sistema, están todos los archivos, todo está ahí, porque no hay una partición. Otra cosa que podrías hacer funcional es agregar otro disco, como en este caso. Acá tengo un disco, he agregado pocos archivos, pero ahorita voy a mover archivos del que tengo en el C al D para tener todos los archivos almacenados. Y cuando yo quiera formatear, voy a formatear el C, pero mis archivos están guardados acá, no les va a pasar nada. Sí, yo tengo 4 particiones. Entonces, solo sería de eliminar la del sistema operativo y las demás dejarlas a como están. Está bueno. Bueno, vamos a continuar así un poco rápido. Multiplexores y demultiplexores. El objetivo es aprender a cómo funciona un multiplexor y un demultiplexor. La introducción, ¿qué es? Eso ya lo definimos en la clase anterior. ¿Cómo funciona? Para que quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo que no es o enfocado a lo electrónico, sino que más a la vida cotidiana. Imaginemos que hay dos tuberías, en este caso canales de datos, supongamos que son canales de datos que llevan ceros y uno, por el que circulan distintos fluidos. Una transporta agua para regar y la otra agua potable. Acá existe un multiplexor, el que selecciona cuál de las dos va a entrar a la granja. Entonces, si yo quiero que entre agua potable, entonces muevo la llave para acá. Si yo quiero que entre agua para regar, muevo la llave para acá. Así es como funciona un multiplexor. Selecciona cuál de las entradas va a salir. Entonces, viéndolo de otra forma, acá supongamos que hay más tuberías y solo una salida. Entonces tenemos que seleccionar entre estas 4 cuál es la que quiero obtener en la salida. Tomando de ejemplo siempre en cuanto si fuera agua para una granja, viéndolo de una forma no electrónica. Luego tengo esto de acá que ya es digital y es algo de electrónica. Tengo todos estos datos en cada uno de los canales. ¿Cuál entrada está seleccionando? Viendo estos datos de acá, comparándolos con los que está entrando, está seleccionando el canal 2. ¿Por qué está seleccionando el canal 2? Porque acá le estoy mandando yo en la entrada de selección que quiero el valor 2. Entonces acá me va a seleccionar el 2 y la salida me va a permitir la entrada 2. Yo tengo que seleccionar acá con la entrada de selección. ¿Cómo funciona eso? Ahorita lo vamos a ver. Este es el esquema típico de cómo se representa un multiplexor. Se representa como que fuera un trapecio girado hacia la derecha. Tenemos en este caso un multiplexor de 1 bit. Es el más simple, solo tiene una entrada de selección, que es esta de acá abajo, que puede tener el valor de 0 o el valor de 1, y 2 entradas de datos, que puede ser cualquier combinación, 0 y 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Como hay 2 entradas de datos, puede tener 4 combinaciones, y en base a estas entradas yo voy a seleccionar cuál va a salir. Así es como funciona un multiplexor. Entonces, si queremos construir una tabla de verdad, ¿cuántas entradas tengo en este circuito? ¿Cuántas entradas de datos hay? 2. ¿Cuántas salidas hay? Hay una. Para construir esta tabla de verdad solo hay que entender el funcionamiento del multiplexor e ir caso por caso rellenando la tabla. ¿Qué ocurre si la entrada de selección es 1 y las entradas es la entrada I1 es igual a 1 y la entrada I0 es igual a 1? ¿Qué pasa? Entonces
¿Cómo lo vamos a saber? Solo obteniendo la tabla de verdad. Vamos a crear dos segmentos o dos bloques tomando en cuenta los distintos valores. Entonces como son solo dos entradas, voy a tener 4 posibles combinaciones. Y para la entrada de selección le voy a poner los valores de 0 a un bloque y los valores de 1 a otro bloque. ¿Qué pasa cuando esto se obtiene así y qué pasa cuando se obtiene acá? Supongamos que cuando es 0, pues entonces voy a seleccionar la posición 0. Entonces todos los valores de la posición 0 van a salir cuando la entrada de selección es 0. Cuando la entrada de selección es 1, voy a obtener en la salida todos los valores de la entrada 1. Si se dan cuenta, está remarcado con negrilla para identificar esto. Si es 1 en la entrada de selección, selecciona la entrada 1. Entonces los valores de la entrada 1 van a salir. Esto lo puedo trabajar con mapas de Karnaugh, tomando los valores acá. Cuando tengo los valores, tomando en cuenta la entrada 1 y la entrada 0 y la entrada de selección. Entonces coloco las posiciones donde encuentro 1 acá, cuando S es 0 y cuando S es 1. Tomo las posiciones, inflo los globos y encuentro la función lógica. Si se dan cuenta acá, cuando cuando S es 0, tengo en la posición 0, 1 un valor de 1, en la posición 1, 1. Pero ¿qué valores de estos cambian? Los valores que no cambian es S y ¿cuál es el otro que no cambia? ¿Cuál es el otro que no O no sé qué letra es. Ajá, Es U. y sub 0 no cambia, entonces obtengo S como es valor negado, S negado por I sub 0. Acá ¿cuál no cambia? No cambia S, ni tampoco cambia I sub 1. Entonces tengo estos valores. Entonces esta gran tabla se simplifica con esta función, diciendo que cuando S sea 0, voy a obtener I sub 0. Y cuando S sea 1, voy a obtener I sub 1, representado con una tabla más sencilla como esta de acá. Donde tengo que si S es 0, pues la salida a seleccionar en la entrada 0. Si S es 1, la entrada que voy a seleccionar para la salida va a ser la entrada 1. ¿Dudas con eso? No. Bueno, continuando acá, ya es una tarea donde dice un montón de cosas que realmente hay unos términos que no entendemos y al final dice es broma. ¿Por qué? Porque empezamos a leer todo esto y decimos ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero al final dice que es broma porque no es algo que se pueda realizar, o quizás se puede realizar pero no así. Bueno, entonces esto sí es una tarea. Tenemos un multiplexor de dos entradas de dos entradas de selección con 4 entradas posibles y con una salida. 4 entradas posibles y acá ya hay 2 entradas de selección. Entonces acá ya puedo tener 4 combinaciones para seleccionar y 16 posibles combinaciones en las entradas. Pero de todo eso solo voy a seleccionar una salida que me cumpla los requerimientos que estoy solicitando. Entonces la solución sería así. Ya se realizó la tabla y si yo los pusiera a realizar eso, se darían cuenta que tienen que hacer la tabla, después de la tabla obtener los valores por cada uno de las combinaciones, ya sea 0, 0, cuando sea 0, 0, ¿cuál voy a seleccionar? Voy a seleccionar esta. Cuando sea 0, 1, pues voy a seleccionar esta. Quiere decir que el número que yo le estoy mandando acá en binario, que es la entrada de selección, es la posición que voy a elegir. Entonces, ya teniendo la tabla, me quedaría así. Cuando tenga 0, 0, pues voy a elegir la entrada 0. Cuando tenga la selección 1, la entrada 1, la 2, la entrada 2, y así. Esto voy a seleccionar para la salida. Pero
Acá se complica un poco más ya cuando nos metemos a teoremas, simplificar, pero estas cosas todavía no. Bueno, entonces acá entramos a lo que es demultiplexor. ¿Y qué es un demultiplexor? Lo contrario a lo que estábamos viendo. En este caso hay una entrada y yo tengo que seleccionar a cuál de las salidas voy a mandarle esa entrada. Podemos tomar el mismo ejemplo de la granja. Supongamos que de la granja hay una salida de agua, ya sea agua negra o cualquier tipo de agua, agua de lluvia que la granja está retirando. ¿A qué manguera la voy a mandar? No sé si la voy a mandar al drenaje o la voy a mandar a la fosa. Entonces cambio con la llave paso a donde quiero mandar. Eso es lo que hace el demultiplexor. Toma una entrada y selecciona a cuál de las salidas se la va a enviar. Se representa de la misma forma en cuanto a esquema. Es como un trapecio, solo en este caso girado hacia la izquierda. Esto es un demultiplexor. Antiguamente se utilizaban, donde se mandaban la señal, se llegaban varios datos por distintos canales y se seleccionaba a qué canal se enviaba y qué datos se enviaban. Tenemos algo como eso. Podemos combinar, como les decía, en un circuito podemos combinar un multiplexor y un demultiplexor. ¿Qué es lo que está haciendo? Obtiene datos acá y de estos datos solo selecciona uno. Y acá obtiene un dato y de estos datos tiene distintas salidas a las cuales las puede enviar. Es lo contrario, es solo unir dos de los mismos, conectarlos de forma inversa. Acá tenemos el demultiplexor de un bit, el más sencillo, donde hay una entrada y dos salidas y una entrada de selección. Es de la misma forma como lo anterior. Acá seleccionamos los valores que van a salir. Es un proceso algo trabajoso, pero no difícil. ¿Cómo se simplifica ya cuando se trabajó con el mapa de Karnaugh o con la selección? Al final nos quedaría la hoja o la tabla de esa forma. Y acá tenemos un ejercicio que es encontrar, así como lo anterior, encontrar cuáles son los valores de salida, y acá la función, y acá una práctica que quizá la hagamos en la próxima clase. Estos son los componentes que vamos a utilizar y nos quedaría de esa forma. Entonces eso sería por hoy. La otra semana tenemos una clase. Voy a enfocarme en explicar un poco más de esto. Y con eso terminaríamos el tema de lo que es en cuanto a práctica, porque después hay una hoja de trabajo en donde van a venir problemas como estos de acá, así como estos y cosas así. Entonces no sé si tienen dudas o lo dejamos hasta ahí. Creo que la tarea del simulador lo podemos hacer así como mostrar una imagen, un multiplexor, conectado a un multiplexor. Sí, pueden hacerlo. No. ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces yo digo que ahí estamos bien. Para la próxima clase vemos un poco más. La próxima semana solo habrá una clase y lo demás es tarea. Entonces creo que lo dejamos hasta ahí.